Bueno, buenos días a todos. Nos volvemos a juntar para otro jueves del Leño Talk. Esta vez no lo tenemos a Cristian, así que tenemos otro presentador. En este caso vamos a estar hablando de la Game Jam que estuvimos participando hace un par de meses. Había cola con Leño Talks, así que no lo podemos hacer inmediatamente. Eh, Ahora los chicos van a contar exactamente de qué se trata esta Game Jam y demás, pero tenemos en este caso 10 presentadores, yo incluido, que vamos a estar hablando de la participación que hubo en esta Game Jam global. Tres equipos con tres tecnologías que estuvieron ahí compitiendo a nivel mundial. Ya vamos a ver cómo le fue. Así que nada, todos ustedes, chicos. Gracias, Juan. Bueno, para los que no saben qué es, la Game Jam es un encuentro mundial sobre todo de desarrolladores que cumplen diferentes funciones, ya sea obviamente desarrollo, puede ser diseño musical, lo que fuere, que tiene como objetivo crear un juego y terminarlo dentro de lo posible, crear un juego y terminarlo dentro de 48 horas o de un periodo de tiempo. Cada Game Jam tiene una temática particular que te la dan antes de empezar, y en este caso la participamos entre el 15 y 17 de julio. En general va de viernes a domingo, se sube el juego el domingo y se termina, digamos, el domingo. A veces hay eventos, a veces no. Después vamos a contar un poco de esta edición en particular. Y esta edición de julio estuvo organizada por el Game Makers Toolkit, y dentro de lo que es la Game Jam, la idea es que vos puedas participar de cualquier manera. Es decir, si vos sos desarrollador y no tenés un diseñador a quien acudir, ellos te daban unos links donde vos podías descargarte assets, podían ser tanto gratuitos o pagos, y tenías también efectos de sonido, música y montones de cosas. La idea es que ellos te ayudan, digamos, con todos los assets en caso de que vos no tengas acceso a eso, pero cosa de que puedas terminar, porque es bastante vertiginoso hacer un juego y terminarlo en 48 horas. Bueno, en cuanto a las diferencias de esta Game Jam con la anterior, la diferencia es que, bueno, la GMTK, Game Maker Toolkit, es un canal de YouTube dedicado a hablar del diseño y desarrollo de videojuegos. En cambio, la Global Game Jam es una hackathon que se centra en el desarrollo de juegos siguiendo una temática. GMTK empezó a realizar las Game Jam en 2017, mientras que la Global Game Jam arrancó 8 años antes, en 2009. Una diferencia muy importante que encontramos entre una y otra es que la Global Game Jam posee una sede virtual, lo cual hace más fácil el hecho de que, por ejemplo, si vos vas solo, es más fácil encontrar compañeros para desarrollar un juego. Además, los organizadores te brindan un apoyo en el caso de que no supieras hacer algo o no supieras cómo funciona alguna tecnología en específico. Ellos te ayudan, te dan una mano, básicamente. En la GMTK no tenés que armar un grupo por fuera y no hay ningún tipo de asistencia en ese sentido. Es presentar el juego y ya está. GMTK, en cuanto a la plataforma, para presentar los juegos y eso, GMTK usa itch.io, que es un tercero bueno, no, es un marketplace enfocado en la venta de videojuegos independientes, que básicamente permite a cualquiera vender sus creaciones. GMTK usaba esta plataforma para que vos submites y deployes tu juego. Además de para que la gente puntúe y deje sus comentarios. La Global Game Jam, por su parte, tenía su propio sitio web en donde, bueno, vos presentabas ahí el juego. Después, GMTK, las personas, como dije, puntúan y comentan su experiencia con el juego. Es decir, que el jurado es la gente. De eso, como dijo Flor antes, de los juegos que se puntúan, los 100 mejores los juega el founder de GMTK y elige los mejores 20. En la Global Game Jam no hay juzgado, o sea, no se juzgan los juegos, no se puntúan. Lo que sí tiene la Global Game Jam es que tenés checkpoints, en donde vos tenés que presentar tu avance, y tenés una presentación final, en donde vos mostrás tu juego
Y comentás aspectos del desarrollo del mismo. Siguiente film, por favor. Bueno, a nosotros nos tocó el tema Roll of the Dice. Obviamente cada uno lo veía desde su lugar. Yo cuando vi el tema, a mí como diseñadora no me generó nada particular. Lo único que me daba miedo era que quisieran hacer algo en 3D y ahí para mí era un problema. Pero fuera de eso, a mí, o sea, ni bien ni mal, me pareció que era posible, que era algo que daba un montón de posibilidades, pero de repente empecé a escuchar a los desarrolladores y ahí ya me preocupé un poco más. Claro. Em, bueno, básicamente, o sea, ¿qué era? O sea, el Roll of the Dice. O sea, lo empezamos a interpretar de muchas maneras. O sea, que era lo random, lo aleatorio de hacer un juego aleatorio, o era la tirada de dados. O sea, o era el dado mismo. Entonces nos pusimos a discutir un montón y empezamos a quizás a darle muchas vueltas a lo que era, cuál era la temática, digamos. Era algo también, o sea, cómo manejamos lo que es random. O sea, es un random total o quizás es algo random más controlado. eh, o sea, para que algo sea jugable y no sea, como se dice, un tiro al aire, digamos. O sea, algo que tenga sentido. Eso era básicamente lo que queríamos hacer. Un juego que con esto, pero con un sentido, digamos. Em, bueno, siguiente slide. Bien, en esta parte llegamos a la parte de, bueno, del brainstorming. Al inicio, en las primeras reuniones, nosotros decidimos, o bueno, se comenzó con esta parte del brainstorming para determinar cuál era la idea que íbamos a seguir como equipos, ¿no? Pero bueno, al final no terminó sirviendo, no porque las ideas que estábamos soltando en ese momento sean malas, sino porque al momento de separarnos, algunas de las personas que habían soltado las ideas generales, pues estaban en equipos en las cuales no se iban a usar esas ideas. Y pues como que no hacía sentido el hecho de que pues habían pujado, por así decirlo, por esa idea y pues después no la iban a desarrollar, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, decidimos que era más factible que al momento de dividirnos también por tecnologías, era que los integrantes de los mismos equipos determinaran o hicieran sus propios brainstormings para poder determinar la idea que iban a seguir. Dentro de este brainstorming principal surgieron varias ideas. Sería un poco difícil mencionar todas las ideas por el tiempo que tenemos, pero voy a mencionar dos de las que digamos que se pudo concebir de mejor manera. El primero era uno relacionado con un ajedrez RPG, quizás para los que han visto Harry Potter, era algo parecido a esto, donde el roll of the dice se encontraba al momento de elegir las piezas aleatorias. También eso está relacionado o se asemeja quizás a algunos juegos, no sé si acá hay personas que jueguen Dota o LoL, pero hay unos minijuegos que son llamados Dawn of War, en el cual consiste en la selección aleatoria de los héroes y que son dispuestos en distintos tableros y pues estos al final se enfrentan con diferentes poderes y diferentes niveles que se va haciendo todo a través de algo aleatorio que tú vas pudiendo elegir y todo ese tipo de cositas. Después, otra idea más que surgió fue el juego de la Oca, que al inicio se planteó como el juego normal que muchos conocen, pero bueno, tirando los dados y comenzando a mover las piezas, pero al final se redefinió más adelante, como se va a ver en los otros slides. Así que nada. Siguiente slide. Bueno, y básicamente, antes de empezar con lo que fue la Game Jam, fuimos proponiendo diversas tecnologías en las cuales podíamos trabajar. Entre ellas, hablando con Gustavo León, también propuso lo que es Godot. Está muy bueno. Hay una charla que dio hace unas semanas si se la pueden ir a chequear, está muy buena. Pero bueno, básicamente las tecnologías que había disponibles son lo que es JavaScript eh, y con React, que lo que tiene de bueno esta es que es una tecnología que usamos todos los días. Trabajamos con SVGs, lo cual hace muy fácil, digamos, trabajar con estas herramientas. Lo que sí no es un game engine directamente, por lo cual
hay que hacer como una serie de cosas para hacerlo andar, pero bueno, como lo manejamos bien, se nos hace sencillo. Después otra tecnología muy buena es Unity, em, la cual tiene una comunidad muy grande y está muy bueno porque permite a gente que incluso no desarrolla o no sabe programar, armar juegos muy buenos y tiene una curva relativamente fácil de aprendizaje. Y nada, por último está Godot, eh, el cual está también muy bueno, más que nada para juegos 2D. Tiene 3D, pero es como que por ahí todavía se queda un poco atrás a lo que es Unity en juegos 3D, aunque ya están haciendo muchos avances. Y está creciendo mucho, más que nada la comunidad, y además es open source, algo que está muy bueno para futuro, porque eso permite que crezca el proyecto mucho más y se pueda abrir a nuevos cambios en el futuro. Em, el siguiente slide. Bueno, acá tomo palabra yo. Yo tuve la suerte de participar a esta Game Engine, a esta Game Jam en el equipo de Godot. La verdad que fue una experiencia fenomenal. Como dijeron hace un tiempo, la parte de brainstorming no fue tan transparente esta vez como lo fue por la Global Game Jam. Y cuando nos hemos repartido en equipos, algunas ideas, o sea, había personas muy aficionadas a estas ideas que querían hacerlas sí o sí. Y por allí tratamos de encontrar una solución en el equipo de Godot. Si quieres ir a la próxima game, ya, eso. Pues nuestra solución, como que había muchas ideas, todas valiosas, fue hacerlas todas. Entonces, lo que tratamos de lograr fue un juego cuya mecánica principal era minijuegos, ¿vale? Había un juego contenedor, después que era un juego de la oca, básicamente, y cada casillas donde, digamos, vos caías, empezabas a jugar a un minijuego. Al final, como que el tiempo fue limitado, no pudimos lograr todos los minijuegos que quisimos lograr, pero nuestra idea principal era tener seis porque seis son las caras que tiene un dado, ¿no? Y entonces los seis que tratamos de hacer fueron un clone de Breakout, un clone de Flappy Bird, después un minijuego donde deberías defusar una bomba, un juego donde deberías impedir a las bombas que van cayendo desde arriba hacia abajo de llegar al personaje. Bueno, Rock, Paper, Scissors se explica solo. Allí había unas cosas divertidas que quisimos integrar, que hubiéramos querido integrarle al Rock, Paper, Scissors. Y después un juego parecido, no sé si conocéis el Exorcist, básicamente deberías tipear muy rápido palabras casuales que te salían. La idea era, digamos, hacer algo parecido a WarioWare, que es justamente esto, un juego donde, digamos, el toque es que es divertido en plan chistes, ¿sabes? Es muy chistosos, WarioWare. Pues si vamos a la siguiente slide, puedo explicar, digamos, cómo nosotros interpretamos todo esto, cómo le damos a todo esto la vuelta de Roll of the Dice, que era la temática del Game Jam. Pues nuestra idea era tener tres dados cada vez que vos ibas de casilla en casilla, siempre es avanzada de una casilla a la vez. Esto es un poco contraintuitivo, ¿no? Uno se espera al borde del juego de la oca, tira un dado para saber de cuánto avanzo. No, nuestra idea era siempre se avanza de una casilla, una casilla, una casilla, pero cuando entras en la casilla, allí tiras tres dados, ¿no? Estos tres dados te iban a actuar como tres modificadores. Uno elegía cuál era el minijuego que te tocaba por esta casilla, ¿vale? Y es el primer dado que veis ahí en la gráfica de la slide.
El segundo era a qué dificultad te tocaba este minijuego. Y el tercero eran algunos retos adicionales, ¿sabes? Challenges que se iban a agregar al minijuego dependiendo del número que tocaba. Por ejemplo, tiempo limitado o el screen que se volvía negro y no veías nada por un rato, cosas así, ¿no? Esta era la idea principal. Esto es como nosotros lo habíamos pensado. Después no lo hemos llegado a integrar, pero esta era la idea. Y lo bueno, y la idea, digamos, final de por qué esto podría ser sido divertido era porque en nuestra idea quisimos hacer también un scoreboard donde había competición entre distintos usuarios jugando al juego y básicamente la idea era tratar lograr la puntuación máxima y sin perder minijuegos y cosas así. Y nada, podemos pasar a la próxima slide y le dejo la palabra a Juan. Gracias, Yuri. Y bueno, cuando empezó el proyecto, hay algo en lo que todos estábamos de acuerdo, que era que, bueno, tomando el tema de volver a toda la estética de lo simpático del WarioWare, de algo en que estábamos todos de acuerdo era que queríamos que sea algo que se disfrutase, la jugabilidad, que se requiriese poco tiempo de ejecución por el poco tiempo que teníamos, y que su diseño a la vez fuese simpático y original, y por eso, bueno, surgió la idea de hacerlo con un estilo de wireframe balsamic, el cual nos permite llegar a diseños simples, minimalistas y a la vez con un estilo simpático de darle, digamos, esto más casero. Y bueno, por otro lado, además de necesitar un estilo visual, para que el juego fuese más agradable, necesitábamos al menos dos personajes que fuesen antagonistas y a la vez diesen cierta ternura. Y por eso necesitábamos la siguiente slide. Necesitábamos al malo y al bueno, sería The Goose Guy, hoy ahí se corrió la barrita, y The Bad Guy. Entonces, serían la oca y el topo. En la oca lo que buscábamos era darle un estilo aniñado, inocente, por eso también lleva este característico sombrerito de estilo marinero, y por otro lado un antagonista que fuese más travieso, más picarón, jugándole malas pasadas a nuestro héroe del juego. Y bueno, elegimos que nuestro topo tuviese una risa traviesa para que fuese como annoying, muy molesto y a la vez con dejos de malévolo. Y bueno, ya teniendo lista la estética de los personajes, ya teniendo la idea pichada, lo único que nos faltaba era generar los assets para que el equipo de desarrollo pudiese implementarlos a el engine que estábamos usando. Que serían bueno, todos los tipos de movimientos que podemos ver ahí, cómo se va riendo, cómo volaría, cómo se caminarían, etc. Siguiente slide y lo dejo a Yuri para que concluya la idea. Vale, y pues básicamente voy a hablar un poco de cómo fue la experiencia con Godot y cómo fue en general la experiencia de implementar las cosas. Yo tuve experiencias de desarrollo ya con Unity y también con el Global Game Jam tuve la suerte de poder tratar, desarrollar con React y Juan Cruz. La verdad es que por la parte de desarrollo de videojuegos 2D, Godot me pareció sin concurrencia, o sea, literal, es demasiado sencillo lograr cosas incluso avanzadas, como organización de minijuegos en carpetas que se pueden importar en cualquier punto de la escena y simplemente funcionan y se adaptan al espacio que vos le das. Esto no es tan sencillo o tan transparente en engine como Unity. Digamos, cuando hemos desarrollado, por ejemplo, acá se ve corriendo el Flappy Bird. Cuando hemos desarrollado esto, lo hemos desarrollado como una escena completa, 100%, y después lo hemos embebido
en la gráfica que en otro momento estaba desarrollando One. Así que, digamos, el transporte de la escena como parte asestante hacia allí dentro fue 100% transparente, todo se adapta así automáticamente con drag and drop. Esto, por un game engine, es muy importante, es fundamental. Yo pienso que si tenéis que desarrollar juegos 2D, y ahí repito 2D porque el 3D aún en Godot no tiene buen soporte, no, Godot es lo que tenéis que intentar usar. Aparte de eso, la otra cosa que me gustaría decir es que como que teníamos muchas ideas para implementar, pocas personas y cada una de estas personas con muy poco tiempo, al final lo que hemos tratado de hacer fue copiar y pegar tutoriales desde YouTube. Así que bueno, eso es otro buen punto de Godot. Llegar a hacer una cosa como esta cuesta muy poco tiempo y muy poco esfuerzo porque te vas en YouTube y la encuentras ya hecha, solo tienes que ver el vídeo y nada, entenderlo un poco, ¿sabes? Y después adaptarlo un poco, meterle la gráfica, pero es buena la curva de aprendizaje para llegar a tener ya algo funcionando, es muy baja, ¿sabes? Justo por esto de la comunidad y por el interés que tiene. No sé qué más contar, así que podemos pasar a la próxima slide. Bueno, hola a todos. Yo voy a hablar sobre la experiencia que tuvimos con el equipo de Unity. Y bueno, yo creo que ya puedes pasar al próximo slide de nuevo. Básicamente el tema de lo que ya venía hablando anteriormente de la idea, efectivamente se dividió por grupos. Y bueno, en nuestro grupo tuvimos varias ideas que igual se fueron como... O sea, ahí fue un poco complejo el tema de escoger la idea, porque realmente todo el mundo apoyaba su propia idea. Entonces, por ese lado, yo realmente lo que hice fue ceder a que tomáramos otra idea. Y bueno, al fin y al cabo, realmente tomamos una mezcla de dos ideas, que viene siendo la principal, que la vemos aquí marcada como una estrella. Realmente es más que todo porque fue la mecánica principal realmente que se terminó escogiendo en el juego, que es el cambio de color aleatorio del personaje y cómo esto afectaba las colisiones con otros personajes. Eso realmente es como la mecánica principal, es lo que queríamos lograr, y es el tema de lo que nos enfocamos en cuanto al roll of the dice. Ahora, esto se mezcló también un poco con la otra idea que vemos por acá de un juego tipo beat 'em up, que viene siendo algo así como Streets of Rage 4, no sé si lo han jugado, por ejemplo, donde te van llegando como una horda de enemigos y tú tienes que ir como un juego side-scroll y ir derrotando a los enemigos a medida que vas avanzando. Obviamente esto era bastante ambicioso por varios puntos, y al fin y al cabo lo que estábamos buscando obviamente era un MVP, o sea, era hacerlo que por lo menos la mecánica principal funcionara y que por lo menos pudiéramos hacer que el personaje principal se enfrentara a otro personaje. Ese era como lo mínimo que queríamos lograr. Las otras ideas que ven acá, pues obviamente también se tuvo una como algo donde el usuario tenga mayor control sobre el resultado del rol, tipo de Mario Party. Por ejemplo, hay un minijuego que es donde son varias personas, obviamente, porque Mario Party, tienen como un dado arriba que va como dando vueltas y esto sale como una imagen. Entonces ustedes le dan como la imagen y tienen que hacer match con una puerta que tienen enfrente. Entonces, en base a eso, el primero que haga match con 3 veces seguidas, porque cada vez se va volviendo más rápido el dado, se abre la puerta y ese es el ganador. Esa era la otra idea. Al final decidimos hacer, como les digo, una mezcla de las dos que les mencioné ahorita. Y bueno, ahorita voy a entrar un poco más en detalle sobre eso. Si puedes pasar al próximo. Ajá. En cuanto al diseño, realmente nuestro equipo no tenía un diseñador. Por el simple hecho de que no había alguien que haya dicho como que no, yo voy a diseñar para el equipo de Unity. Tampoco creo que se nos ocurrió realmente pedir ayuda así explícitamente. Entonces, bueno, por ese lado creo que varias personas del equipo simplemente tomaron la iniciativa de buscar ellos mismos el arte que íbamos a utilizar para el juego. Dado que estaban pensando inicialmente en algo tipo Streets of Rage en cuanto al arte, pues inicialmente se buscó algo como lo que está viendo en pantalla, que era como algo de arte así como callejero,
Y realmente estos fueron los assets que se vinieron usando. No todos los que ven en pantalla, pero sí la mayoría. Por ahí abajo ven también una poción que sí está como un poquito quizás fuera de lugar en cuanto al arte, pero eso fue parte de lo que se agregó al final, que también lo voy a explicar. Y arriba a la izquierda vemos lo que viene siendo el input del usuario, que luego lo van a ver también. Si puedes pasar al próximo. Ok, en cuanto al diseño de los personajes, como les venía diciendo, era un enfoque como callejero y toda la cosa. Entonces, esto fue lo que inicialmente venimos utilizando cuando empezamos a programar, empezamos a probar y toda la cosa. Arriba ven el arte del personaje principal, lo que era en ese momento, y luego abajo lo que era el enemigo, porque inicialmente eso era, o sea, era un personaje contra un enemigo. Era lo que se tenía en mente de un principio. Posteriormente a esto, vino alguien del equipo que salió con una idea, mira, pero si estamos haciendo con esto el cambio de color y toda la cosa, realmente no se nota mucho el borde, porque cómo queríamos, o sea, también había que pensar en cómo queríamos darle este cambio de color al personaje, porque realmente, ¿qué es lo que va a cambiar de color? O sea, va a cambiar de color el personaje como tal, va a cambiar la ropa, va a cambiar una silueta o una luz que tiene. O sea, era cómo le damos ese enfoque de cambio de color. Al fin y al cabo, esto todo se fue haciendo en paralelo también a medida que iban buscando el arte, otros veníamos programando ciertas cosas, y bueno, veíamos que había ciertos problemas en cuanto al personaje principal y el tema del color. Entonces, posteriormente a esto, si pasa al próximo slide, este fue el personaje que conseguimos. Hubo alguien que simplemente dijo, yo lo compro, costaba como $3, creo, en el Asset Store, y digo, no importa, yo lo compro, vamos a darle con este personaje, me parece que es perfecto. Es blanco, obviamente la silueta se iba a ver, o sea, era como más adaptable. Luego también se nos ocurrió como que, bueno, si este es el personaje principal, realmente este no coincide mucho con el arte del enemigo. De por sí tampoco coincide mucho con el arte del escenario, pero igual era como que se veía mejor para el enfoque principal que queríamos darle, que era el tema del cambio de color. Luego entramos en el tema de que igual no podíamos cambiar el color del personaje como tal porque tenía un arma, que en este caso es la espada. Y bueno, entre otras animaciones por ahí que pueden ver que tienen ciertos cambios de colores, y no era tan fácil cambiar el color del personaje. Por eso fuimos con el enfoque de cambiar la silueta del personaje como tal, darle como un outline. Entonces, bueno, si pasa al próximo slide. Por aquí pueden ver también un poco de lo que fueron pensando el diseño de los menús. Como les decía, no tuvimos diseñador, todo esto fue pensado por los mismos desarrolladores. Fuimos adaptando en lo posible a que se viera bien. Y inicialmente abajo a la izquierda ven las primeras pantallas que tuvimos, tanto del menú principal como del Game Over. Y luego se fue cambiando y terminó siendo lo que ven arriba a la izquierda y arriba a la derecha. Fue lo que se terminó dejando como menú principal. Por aquí tuvimos que hacer otras cosas como descargar una fuente para esta, que es como la fuente de los píxeles que ven aquí. Y se utilizó TextMesh Pro, que es para darle, por ejemplo, el gradiente que ven acá al color de la letra y todo eso. O sea, es como más fácil manipular el texto en Unity. Por este lado se agregó el personaje principal a la pantalla y básicamente eso. Inicialmente se había cambiado de color como lo ven abajo, pero al fin y al cabo, como decidimos hacerlo por outline, fue como que no tiene mucho sentido poner este menú si se supone que el personaje no está cambiando de color como tal. Entonces se cambió a lo que ven arriba. Si pasas al próximo slide. Aquí ven un GIF que es básicamente del juego, de las mecánicas completas. Y esto es principalmente, como ven acá, el personaje cambia de color, se mueve con las flechitas del teclado, y la parte también difícil de esto, además de que hay muchos enemigos y se mueve muy rápido y todo el tema, es que solamente pueden atacar a los enemigos que tienen el mismo color. O sea, es básicamente eso. Si ustedes atacan a otro que no tiene el mismo color, pues no le hacen daño. Por ese lado, arriba a la izquierda ven el input, como les decía, del diseño que tuvimos inicialmente, y va cambiando también aleatoriamente. Eso también lo hace extremadamente difícil, porque no pueden atacar si no le están dando la tecla correcta. Y eso va cambiando, además de que el color cambia, o sea, es bastante complejo por ese lado. Y bueno, la vida que la ven arriba a la derecha, la barrita de la vida,
esa realmente es un asset nativo de Unity. Básicamente lo que hicimos fue adaptar un slider, que es como un componente simple de Unity, de UI, y lo adaptamos para que se utilizara como la vida del personaje. Y bueno, aquí ven el resto del arte que les veníamos mostrando anteriormente. ¿Se pasa al próximo slide? Bueno, hablé un poco sobre el arte, las mecánicas en general. Voy a hablar un poco sobre la implementación y realmente por este lado fue un poco más challenging de lo que pensábamos en algunos aspectos. Inicialmente, lo primero que hicimos fue configurar Unity para que funcionara con Git. Y esto fue un punto que, o sea, siempre hay que hacerlo cuando se trabaja con Unity, porque hay ciertas cosas que si no se configuran inicialmente, da problemas de conflictos que son muy difíciles de resolver. Entonces, esto fue lo primero que tuvimos que hacer con Unity y lo más importante, si no lo hacen desde un principio da problemas. Posteriormente, pues ya empezamos a trabajar cada quien en paralelo, cada quien iba haciendo algunas cosas. Empezaron a trabajar en el movimiento del personaje como tal, es decir, el input, que el personaje se moviera, que hiciera después luego ciertas animaciones. Esto, como les comentaba, se empezó con el diseño del personaje anterior. Y luego eso también fue un problema más adelante, porque obviamente cuando se cambió de personaje, el nuevo venía con muchas animaciones y había que adaptar todas las animaciones que habíamos hecho el animator anterior con las animaciones nuevas. Entonces por ahí también eso nos ralentizó un poco con el tema de lo que había que entregar y todo. O sea, de verdad que sí, fue como un drawback en ese sentido. Aquí también se hizo el tema de que la cámara siguiera al personaje. Luego se fue haciendo el tema del Input Manager, lo que vieron arriba a la izquierda, cómo iba cambiando, y que el usuario se pudiera mover, que pudiera atacar, todo el tema, y que los ataques luego hicieran match también con las animaciones, obviamente, que esto es otra parte. Trabajamos con el Color Manager, básicamente que el color del personaje fuera cambiando aleatoriamente, con un random, con un rango también, que no fuera siempre, por ejemplo, 3 segundos, sino que pudiera ser un rango de tiempo aleatorio. Se hizo el tema del Event Manager para manejar también cómo fuera, por ejemplo, si el personaje... bueno, ciertas cosas que hacía el personaje, porque realmente había que informar, por ejemplo, el cambio de color, para que también los enemigos fueran haciendo match y todo este tema. Luego se crearon los prefab, que en Unity esto es como un objeto prefabricado que se puede reutilizar y reinstanciar en tiempo de ejecución. Esto, por ejemplo, para los enemigos es súper útil, porque tú puedes tomar el mismo objeto principal y lo instancias con ciertos cambios de propiedades, que en este caso viene siendo la configuración del AI del enemigo, que iba cambiando aleatoriamente, por ejemplo. Realmente también se puede crear varios prefabs y hacer un random que escoja cuál es el prefab que se va a instanciar, que fue la idea principal. Y ahí se debatió un poco el tema, pero como estábamos ocupados trabajando en cada cosa, el primero que lo hizo como lo vio posible, lo mejor, y así quedó. Esa fue realmente la idea principal, haber creado varios prefabs, cada uno con un comportamiento, pero luego se terminó haciendo más bien un script que cambiaba las propiedades del prefab principal, o sea, los componentes que tenía, y iba como agregando este random del comportamiento del enemigo, que si era más defensivo, más pasivo, si se alejaba, si era muy ofensivo y si atacaba mucho al personaje principal, etcétera. O sea, todas estas cosas que le dan lo aleatorio. También se tuvo el tema de lo que dije aquí, el New Player Sprites y las animaciones, lo que mencioné anteriormente de los problemas que tuvimos. El Player Outline fue uno de los problemas también más grandes que tuvimos, porque pensamos que iba a ser muy fácil. Como les decía, primero el problema del sprite que estábamos usando, y luego realmente fue un problema de cómo implementarlo, porque pensamos que íbamos a conseguir un shader gratuito en algún lado, y que lo íbamos a adaptar y listo, y no fue tan simple. Vimos muchos videos en YouTube y realmente todos causaban algún tipo de problema, que el personaje quedaba como un fantasma, se veía como transparente y cambiaban con unos colores extraños, otro que te quitaba todo el color y realmente solamente quedaba la silueta. Y bueno, tuvimos un montón de problemas con eso. Al final lo logramos y realmente fue probando con el shader graph, que es algo que tiene Unity para combinar diferentes nodos con diferentes cosas así como de multiply, subtract y todas esas operaciones que terminan mezclando las texturas y todo ese tema.
y logramos dar con el resultado del outline finalmente. Sí fue un problema agrandar el borde del outline, o sea, el grosor, sí fue un problema y bueno, lo dejamos como pensamos que se pudo, que se veía bien. Además de esto, le agregamos también una iluminación al personaje para también darle un poco más de facilidad de ver realmente el cambio de color, porque con la silueta no se veía como tan notorio y quisimos agregar como este glow, como un efecto de glow que se viera como que el personaje brillaba. Y bueno, para esto tuvimos que usar un spotlight de Unity y tuvimos que hacer varios cambios en la configuración de Unity para poder cambiar utilizando el render pipeline de Unity, cambiando, agregando muchas cosas de configuración que podían permitir la iluminación en 2D, porque por defecto Unity no trae esto, es como que hay que hacer ciertas configuraciones y agregar unos perfiles de postprocesamiento, un perfil de volumen, etc. Todo esto permitió que, cambiando igual las gráficas, el quality settings, todo esto, se pudiera dar la iluminación que pueden ver en lo que mostré anteriormente. Tiene como un glow y tiene como una lucecita arriba y todo este tema. Luego se fue trabajando con el enemy spawner, que fuera apareciendo. Para esto se crearon dos zonas a los laterales del escenario, que no eran visibles, y en teoría era que el personaje apareciera ahí y luego se metiera en la pantalla, como para que no se viera que estaba apareciendo de la nada. Ahí se utilizó también el Tag Manager para poder identificar fácilmente las colisiones. Se tuvo también, por ejemplo, lo que ya venía diciendo, el user input, que los keys fueran cambiando. Tuvimos que configurar el escenario para que el personaje no se saliera del escenario, poniendo colliders y todo este tema. Y trabajamos con el Enemy AI, como les venía diciendo, cambiando muchas propiedades del personaje, que era lo que le daba realmente el comportamiento, que si la velocidad, que el enemigo, por ejemplo, siguiera los waypoints, porque la forma como trabajamos el movimiento del enemigo no fue realmente haciendo un random de que apuntara a diferentes partes, que eso hubiese sido más complejo. Lo que hicimos fue colocar unos waypoints, varios puntos en el mapa que obviamente no los ven, y el personaje iba siguiendo estos puntos. Luego le damos un punto de aleatoriedad de que si queríamos que el seguimiento fuese en orden, si queríamos que fuera aleatorio, etc. Entonces, en base a esto, iba cambiando el movimiento del enemigo. Y bueno, entre otras muchas propiedades que tuvimos que agregar para evitar muchos problemas que iban saliendo con el tema de cómo atacabas al enemigo, de cuántas veces podías atacar, de que tenía que haber un intervalo como de cooldown donde tú no podías atacar tan seguido a pesar de que le des muchas veces a la tecla, que eso hiciera match con el tiempo de la animación. Y lo mismo con el enemigo, que el enemigo tampoco te pudiera atacar mucho, o que si te llegan de a 5 enemigos, todos te atacaran al mismo tiempo. Era como que o sea, te morías de inmediato. Entonces también tiene que haber un cooldown de cómo recibía el personaje principal los golpes. Que esto se ve también en muchos juegos, cuando el personaje de repente hace como un flicker o titila o algo por el estilo. Y bueno, ahí se fue trabajando más cosas como estaba mencionando de configuración. Se hizo el comportamiento del combate del enemigo, se manejaron los colliders con triggers, que estos como que no chocan, sino que es como el trigger es solamente el tiempo que, cuando los colliders colisionan, pero realmente no está haciendo colisión como tal. Y bueno, tuvimos que configurar un poco los sprite sheets, luego hicimos la pantalla al final de Game Start, Game Over, que fue lo último realmente que hicimos porque todo fue enfocado en el gameplay, y luego se agregaron los sonidos al final con el Sound Manager, y se agregó de último el Power Up y el Player Health, que fue lo que fue manejando el tema de que no murieras tan rápido, porque era muy difícil el juego. Ahí agregamos unas pociones que el personaje puede tomar y recuperar un poco de vida. Esto fue realmente como lo último que agregamos. Y yo creo que el problema aquí fue también que se trató de hacer mucho cleanup al final, el último día, a última hora. Y pensábamos que iba a ser un poco más flexible el tiempo de entrega del juego. Y resultó que no fue así. Realmente dieron creo que como unos 15 minutos de más, cuando mucho. Y en este tiempo no nos dio tiempo de subir el juego como tal al Game Jam. Realmente se subió una cuenta personal de uno de los desarrolladores y fue muy, muy deprimente este tema porque de verdad nos enfocamos bastante en hacerlo, en completarlo y bueno, al final hay que cumplir con los tiempos de entrega, por lo menos en este tipo de Game Jams. El Global Game Jam es un poco más flexible en ese aspecto. Pero bueno, esa fue nuestra experiencia. Yo creo que ya en el próximo slide viene el próximo equipo. Bueno, chicos,
Bueno, yo les voy a contar un poquito cómo surgió la idea del juego de JavaScript. Puede ser la siguiente slide, Flor. Buenísimo. Bueno, la idea base de Space Race surgió a partir de mezclar algunas ideas que vinieron del brainstorming. También se tuvo en cuenta la tecnología con la que íbamos a trabajar, que era JavaScript/React, por lo que iba a ser bastante complejo armar algo en 3D. Y bueno, también sumado a que en cuanto a diseño también iba a ser un poco más complejo, entonces nos decidimos por algo 2D. Esto nos ayudó a determinar qué elementos iba a tener nuestro juego, algunos por lo menos, como serían los dados, un tablero, una temática espacial para poder incluir a Lenny como mascota, 2 o más jugadores y tener una condición de victoria para poder ganar el juego. También, bueno, tuvimos una gran influencia del juego de la Oca, como en varios equipos, que es un juego tradicional que contaba con los elementos que mencionamos antes. A medida que fue avanzando el desarrollo y viendo que en la medida de lo posible en cuanto al tiempo, si era posible, fuimos añadiendo features o funcionalidades que no se contemplaron al principio, como por ejemplo el chat, o por ejemplo la condición de victoria cambió en vez de llegar a cierto punto en el tablero, ahora tenías que conseguir las partes de la nave, siguiendo con la temática espacial, para poder terminar el juego y ganar, entre otras funcionalidades. La siguiente slide, Flor, por favor. Bueno, buen día a todos. Gracias por sumarse. Yo voy a estar explicando un poquito cómo bajamos al diseño y a tierra esas ideas. Como mencionaron mis compañeros previamente, partimos de la base de la idea del juego de la Oca, pero el objetivo era distinto, era conseguir las partes de la navecita que pueden ver a los costados, a los vértices. Entonces la idea era era demostrar cómo esa nave se iba a ir componiendo y completando. Arrancamos de esa idea, pero también, como pueden ver, le dimos como una vueltita de rosca al tema del tablero para que sea un poco más atractivo para el jugador. Obviamente esto, el proceso de diseño que tuvimos con Flor, con la cual estuve trabajando, partimos como haciendo un mood board, probando tipografías, probando colores. Hoy somos un montón en esta charla, entonces la idea es mostrar como el trabajo final, el resultado, pero hubo mucho proceso atrás de prueba. Y como también mencionaba mi compañero, fuimos agregando cuestiones de dificultad. Como pueden ver, en el medio del tablero hay unos agujeros negros, a donde nada, si el jugador cae, se va a trasladar hacia el otro túnel, por así decirlo. Quisimos darle también una paleta de color atractiva, oscura, que se base un poco combinando la paleta de color del espacio, y también, no sé si se habrán dado cuenta que hay elementos conocidos acá. Muchas gracias al equipo de Milenio, porque por cuestiones de tiempo ya habíamos aprendido que ponernos a generar assets por ahí es bastante time consuming, y en el orden de querer enfocarnos mucho más en la UI y en la UX, en tener como un buen resultado, nos pareció una buena idea tener assets ya previamente creados. Entonces también tomamos elementos de esa, la paleta se basó también ya en esos elementos previamente hechos por el equipo de Milenio. Agregamos elementos como nombres que inventamos googleando, para que cada esquina tenga su propio nombre y su propia zona. Y la verdad que quedamos bastante contentos con el resultado, porque por ejemplo los dados eran de otros assets, las partes de UI eran otros assets, y la verdad que compuesto quedó como bastante en sistema. Por último, tuvimos que agregar el tema del chat, que no estaba contemplado previamente, pero bueno, ajustamos un poco ahí todo, achicando y poniendo y sacando, y nada, este es el resultado final. Eso. Bueno, sí, para implementar esto, claramente, bueno, somos el equipo de JavaScript,
Seguimos con esta locura de querer usar React y JavaScript para implementar juegos, que aparentemente funciona, porque ya es como la tercera o cuarta vez que lo hacemos y anda. Así que nada. Esta vez, la vez anterior en la Global lo habíamos usado con React, y esta vez fuimos un poquito más allá y usamos una aplicación full stack con Next y agregamos Socket.io para hacer la comunicación entre el server y el back. Dado que es un juego colaborativo, claramente necesitábamos algún tipo de comunicación en tiempo real entre el servidor, los demás jugadores y qué sé yo, entonces, bueno, usamos Socket.io para justamente hacer eso. Flor, ¿podemos pasar al siguiente? Gracias. Bien, bueno, claramente no tenemos un game engine, ¿no? En React, o sea, igualmente hay algunas cosas ahí para JavaScript que podés llegar a usar, pero acá no necesitábamos física ni nada. Lo que más necesitábamos eran stages, por ejemplo, que vos tenés ahí una página en la cual te tenés que entrar y loguearte, poner tu nombre, elegir qué room vas a estar, o crear una nueva room, copiar el link para invitar a otra gente y demás. Así que todos esos stages los generamos con vistas, ¿no? Cada uno en una vista, como si fuese una aplicación cualquiera, un dashboard. Así que nada, nos basamos ahí de los pages de Next para hacer cada una de esas vistas. Y después, por otro lado, como el componente de renderizado principal, si vieron recién cuando Ire estaba mostrando ahí el diseño, es una grilla, ¿no? Como un juego de la boca, y justamente es una grilla cuadriculada, así que usamos grid, básicamente. Diseñamos un grid que tiene un determinado tamaño y cada uno de los, o sea, y nos basamos en esto de los grid template areas, que vos básicamente le podés poner un ID a cada uno de las grids, y después ubicás tus cositas en base a un ID. Y mágicamente funciona, porque vos después querías ubicar un elemento arriba de la grilla, le ponías el mismo ID y se ubicaba. Querías poner un jugador arriba, el mismo ID y se ubicaba. Entonces era mágico, en vez de usar position absolute, usando posiciones de XY, usamos grid y salió andando. Así nomás. Producción, siguiente. Gracias, Flor. Bien, después para hacer toda la comunicación dentro del juego, nos basamos en contextos, ¿no? O sea, es la forma que bueno, base de las iteraciones que hemos tenido en aplicaciones que hemos hecho así de este tipo, así de juegos, es lo más fácil, en definitiva, porque vos agarrás, ponés un contexto que ropea toda la aplicación y ponés justamente las formas que tenés para comunicarte con, sea un store general o con, en este caso, nuestro store en un punto que sería el socket, y justamente triggerías todo a partir de contextos. Claramente los teníamos separados por algunas cosas, por ejemplo el chat tenía su propio contexto, la aplicación para todo esto de las rooms, el nombre del jugador y demás también, y después, bueno, por supuesto teníamos un contexto también para el juego que te permitía hacer estos requerimientos de que el jugador se quiere mover, que quiere dropear un ítem, quiere tirar los dados. Justamente estos eventos se llaman try move, try drop item, try dice, justamente porque el jugador puede intentar hacerlo, pero hay que ver si el jugador tiene permiso de hacerlo. Y como fuente de verdad utilizamos el servidor, entonces justamente ante cualquier evento que intente el jugador hacer, se le pregunta al servidor y el servidor te dice, sí, podés, no, no podés, y bueno, y demás. Pasemos al siguiente slide, que ahí tenemos la información. Bueno, justamente acá tenemos los sockets. Digamos, estos son los mensajes que tenemos categorizados, ¿no? Los de la izquierda son los que van desde el servidor al client, y los de la derecha son los que el client puede mandar al server. Si se fijan, desde el client al server, lo que tenemos sobre la derecha es que el player quiere apretar el botón de Start, ese sería el primero. El player intenta moverse, el segundo, o sea, eso sería cuando se clique sobre una casilla. El player intenta tirar los dados, intenta mandar un mensaje, intenta tirar un ítem. Todas esas serían las acciones que el jugador puede intentar hacer desde el UI, ¿no? Y del otro lado tenemos los eventos que el servidor manda en caso de que ocurra algún tipo de evento en el servidor. Justamente que prácticamente todos son triggereados mediante clics del usuario, ¿no? Pero bueno, la comunicación es básicamente esto, está basada en esto, no me quiero explayar mucho porque bueno, tenemos para rato para hablar. Y pasemos a la siguiente. Bien, y esto sería el gameplay. Básicamente lo que estamos viendo acá es como la persona hace clic en los dados, que es este bloque que tenemos acá a la derecha, y después va con el cursor y hace clic sobre las casillas que se iluminan, ¿no? Bueno, justamente ese es uno de los algoritmos que más nos costó, porque estábamos bastante quemados. Justamente no sabíamos cómo hacer para, ok, yo tengo, por ejemplo, tiro un 6, entonces me puedo mover 6 casillas.
Eso es lo que significa, ¿no? Ahora, las 6 casillas, justamente nosotros en el tablero este no tenemos dirección. No es como la boca que vas para un solo lado, sino que acá, dentro de todas las casillas que hay, te podés mover para cualquier lado. Bueno, básicamente con ese algoritmo estuvimos un ratito. Uno de los chicos, no me recuerdo si no había sido Juli, lo implementó en una especie de pseudocódigo y después lo bajamos y anduvo de una, así que eso fue bastante mágico, creo que fue del último día. Sí, Y después, último día. ahí va. Y después fuimos agregando cosas así. Al final también, bueno, agregamos esto de los ítems de la, ¿cómo se llama? De la nave. Eso creo que lo agregamos el día anterior al final, porque básicamente era un poco divertido de que vos, tu objetivo sea salir de la salida, digamos, y llegar al final, si no tenías alguna dinámica en el medio. Entonces justamente agarramos esto que vos podías caer arriba de ítems, ibas completando tu nave, y una vez que la tenías completa, tenías que caer en el end, ¿no? Entonces tiene un poquito de aleatorio, tiene un poquito de estrategia, porque digamos que vos sabés que tus dados van a tirar entre 0 y 6. Entonces te tenés que ir acercando hacia la zona que vos querés ir a juntar el ítem, ¿no? Entonces hay ahí cierta dinámica de estratégica. Después agregamos también estos mensajes del servidor, que a medida que los usuarios van haciendo movimientos y demás, van mandando estos mensajes ahí de quién es el turno, cuántos dados tiró y demás, cosa de que quede un historial. Nos quedaron un par de features sin implementar, por ejemplo, lo que había mostrado Vite sobre los agujeros negros, eso no llegamos. También supuestamente iban a haber algunas improvements que se te daban si vos compartías el mismo color que el casillero, eso tampoco lo llegamos a integrar, pero bueno, para 48 horas creo que estuvo bastante bien. Siguiente slide. Bien. Bueno, y acá esto es todos los mensajes y el feedback que nos dejaron luego de subir el juego a la plataforma, que parece una pavada subirlo, pero realmente es bastante engorroso. Pero bueno, una vez que terminás, si ven el primero, capaz reconocen quién es. Está Juancito. Y la verdad que tuvimos buen feedback. Estos son todos los mensajes que tuvimos. Tuvimos uno de error que no lo puse porque, porque no quería, porque es algo que Juan arregló rápidamente, entonces para qué ponerlo. Pero el resto, la verdad que tuvimos buen feedback a mi criterio. Yo al menos quedé bastante conforme con todo lo que hicimos. Sí, hay uno sobre todo que destacan el chat, por ejemplo, y todas las features que habíamos logrado implementar en 48 horas, que fueron bastantes. Bueno, el chat, todo el diseño que fue de cero y demás, así que nada, se logró bastante. Ahí creo que es el mensajito ahí a la derecha. Pero nada, después los pasamos al último. Sigamos a la retro, que ya estamos sobre la hora. Bien, la retro. Pasemos al siguiente slide ya directamente. Básicamente los problemas que tuvimos, yo ahora tiro un par, pero después los chicos van a ir también mencionando otros. Algunos equipos no llegaron a deployar, eso digamos que esta game jam era bastante estricta porque el proceso era mediante each, y each crean ahí como un schedule que empieza a tal hora y termina a tal hora. Si vos no submitiaste tu juego, se cierra la submisión y básicamente no hay botón para que vos lo puedas subir. Por ejemplo, en la global, la otra vez te permitían un par de horas más, o sea, como que la página andaba bastante lento, entonces también te dejaban que lo subas, cosa de que haya sido un problema técnico y demás, entonces era un poco más permisivo. En este caso, eso no estuvo, así que, bueno, esa es una. Después, por ejemplo, en la global anterior habíamos tenido este chiste, bueno, que había estado Carlos Pizzarello, que había sido nuestro dictador benévolo, si se quiere, que básicamente cuando teníamos una duda, no sabíamos para dónde ir, él tomaba la decisión final. Y eso nos había servido porque cuando tenés un equipo de 5, 6, 7 personas y tenés que resolver en pocas horas, pocos minutos incluso, es muy valioso tener una persona que directamente no se le discuta. O sea, sí, listo, ya está. Todos acordamos de que esta persona tiene la palabra final. Bueno, esto creo que todos los equipos no lo tuvieron, entonces fue algo que hubiese estado bueno. Y lo último eran esto de los goals, ¿no? Que en realidad más que goals eran como match points, digamos, o checkpoints, perdón, más que match points, checkpoints. Que justamente la global, al tener estos sitios virtuales que uno se junta, las sedes, perdón, virtuales que uno se junta, la gente que organiza esas sedes suele poner cada determinada cantidad de horas
unos puntos de encuentro en los cuales uno puede comparar cómo van avanzando los demás equipos y qué sé yo. Entonces eso te va poniendo ahí como metas, decir, ok, bueno, para tal hora vamos a tener que tener esto listo. Entonces vas avanzando hasta ese punto. Pero como esto era, ok, solamente tenemos el principio y el final, teníamos que hacer todo nosotros. Y bueno, ahí cuesta un poquito más organizarse. No sé si alguno más quiere levantar algo, chicos. Yo solo quería comentar una cosa que acaba de decir Nicolás González, que dice, imagino que la experiencia tiene que ser agotadora por hacer tan mucho en 48 horas. Y acá un poco me siento un poco para hablar, porque el tema es, cuando hemos hecho la Game Jam, yo no sentí ningún tipo de agotado, porque eran tan muchos que con un mínimo esfuerzo de cada uno, logramos un montón, ¿sabes? 3, 4 horas de cada uno, pero éramos una banda y entonces salió un proyecto completo. En esto que hicimos 3 equipos con pocas personas, por ejemplo, nosotros no hemos llegado, los de Godot, porque cada uno de nosotros le ha metido como 5 horas, pero 5 horas, 4 personas no hemos llegado. ¿Sabes? Y así que depende mucho de la organización. Esto fue seguramente más agotador de la experiencia del Game Jam global que con muchas personas. Solo eso quería decir. Sí, por lo menos Con... yo- Perdón. dale, Irene. No, iba a agregar alguna cosita chiquita, también como sumando lo que dice Yuri. Yo en esta Game Jam, la verdad que lo sentí como bastante tranquilo. Si bien éramos dos y yo uno de los días en los que participé bastante menos, creo que al estar organizadas de antemano con una idea clara, los assets ya previamente vistos, fue cuestión de organizar y poner mucho el primer día de manera organizada y después ya había quedado como bastante planteada la idea, después ajustar. Pero para mí fue una experiencia que estuvo bastante buena. El hecho de apurarse y correr, digamos, correr con poco tiempo a veces te ayuda como a cerrar ideas rápido y tomar decisiones un poco más rápidas. A lo que iba a decir que, o sea, por lo menos en mi caso, yo siento que nos afectó también mucho el hecho de que la Global Game Jam empieza es como a las 5 de la tarde más o menos y termina más o menos a esa hora, el domingo. En cambio, este empezó como a las 2 de la tarde y terminaba como a las 2 de la tarde el domingo. Entonces, era como que realmente es menos tiempo, porque el viernes uno está trabajando, la realidad. O sea, uno no va a empezar a las 2 de la tarde. Entonces, como que ahí por ese lado uno siente que es menos tiempo. Pero al final, digamos que la experiencia de cuánto de agotado es cambia mucho de personas a personas, de cómo se organizan las cosas, de cuántas cosas se quieren lograr, de cuánto estás acostumbrado a la tecnología. En general, el sentimiento común que creo que todos tuvimos de que participamos es que es una experiencia divertida más que agotadora. O sea, te pasas un rato divertido con las personas, hablas, chisteas, literal, es una experiencia que merece la pena hacer. Además, porque si no logras, digamos, hacer el deploy, no logras presentar nada, no hay consecuencias. Así que solo te pasaste un buen rato con las personas y ya está. Sí, sí, yo opino lo mismo, o sea, siempre me llevé experiencias positivas, digamos, de compartir un fin de semana, por ahí sí, algunos estamos más al palo, otros un poco menos, pero está bueno eso de la hackathon, el espíritu de la hackathon. Bueno, si no tenemos más nada, podemos abrir el... Antes que nada, pues, decir gracias por venir a escucharnos y gracias a todos los que participaron, sobre todo de la Game Jam, que nada, son todos unos copados. Ahora en enero tenemos la próxima Global, así que esperemos volver a participar. Y nada, ¿preguntas? Respondimos ya un par. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Alguien iba antes de mí? ¿No? No, vos, José, seguí nomás. Sí, mira, pensando en que
en el tema que recurrentemente están tratando ustedes de llevar el tema adelante con React y con todas esas cosas, ¿ustedes no creen que a esta altura deberían tratar de, por ejemplo, tener algún backup, por ejemplo, armarse una biblioteca, por ejemplo, ya decir, ya, ok, aquí tengo un chat, ya, ok, aquí ya tengo, no sé, un sistema de comunicación para mandar jugadas? Y tener eso como prearmado diciendo ya, ok, esta vez la vamos a romper y vamos a ganar, y independiente que la temática cambie, pero hay cosas que siempre van a mantenerse transversales, o sea, siempre va a querer lo mismo un juego. En ese aspecto, por ejemplo, ya decir, va a haber múltiple jugador, ya, ok, deberíamos tener algún kit para eso. Eh, y no sé, ese tipo de cosas, o realmente decir, ya, ok, por ejemplo, el manejo de grilla que inventaron ustedes, eso lo inventaron, pero ahora lo pueden refinar y decir, la próxima vez que necesitemos una grilla, vamos a tener una grilla, independiente que la usemos de una manera distinta. ¿No han pensado en planificarse de esa manera? Sí, o sea, es posible, completamente posible. Yo lo que tengo con esas cosas, y es algo personal, es que siento que me limitan. Porque vos podés pensar en por ejemplo, en una grilla o en un sistema de comunicación, pero probablemente te va a surgir el caso que vas a tener que hacer algo custom y ahí se te va a complicar. Entonces, vos tenés un límite de 48 horas, entonces te conviene de que tener todo modificable, que todo sea editable. Entonces lo que solemos hacer es copiar, o al menos lo que yo hago es copiar de otros proyectos algunas secciones que sé que funcionan. Por ejemplo, todo lo que fue comunicación de sockets, había ahí una estructura que tenía de otro proyecto de Next, copié, pegué, y de ahí, digamos que generé los otros, ¿cómo se llama? Comunicaciones, y de ahí se fue avanzando. Pero puede ser, en algunos casos podríamos tener. En definitiva, lo que estaríamos haciendo sería hacer un engine, ¿no? Claro, Con RIA. claro, quizá podría hacer un draft de un engine haciendo un repositorio que tenga examples. O sea, que tú dices, Sí. esto es un example efectivo para esto. Cópialo y pégalo de aquí y es tener una pseudo biblioteca que contiene piezas de un engine. Sí, más bien un boilerplate. Sería Sí. básicamente como lo estáis definiendo, es un boilerplate. Y solo quiero hacer un poquito de debunking de Juan Cruz, porque Juan Cruz dijo, no, yo quiero ser libre y tal, pero durante la Game Jam vino con su propio Game Engine prearmado en React, ya hecho, y funcionando con SVG y tal, así que en realidad él sí tiene un Game Engine de React. Esta vez no lo ha usado porque, digamos, esta vez no aplicaba, pero hubiera sido un juego un poco más dinámico sin grilla, hubiera usado seguro el Game Engine que ya tenía. Así que esto es un poco... No, mentiroso fue Juan Cruz en este caso. Pero digamos, solo otra cosa te quería decir, José, no pienses que porque tienes algo funcionando por tu caso de usos va a ser, digamos, estás, digamos, al 90% de tener un open source. No es así. Digamos, el prototipo funcionando es como mucho el 20% de lo que necesitas por después abstraerlo hacia una idea general que funciona como open source. O sea, el prototipo, mira, puedo hacer esto, es el 20%. Después el 80% del esfuerzo es abstraerlo, generalizarlo, permitirlo, meterlo, digamos, de forma semántica para quien sea que no lo ha desarrollado lo entienda. No es tan sencillo convertir algo funcionando en la idea del engine. No es tan así. Y de todo modo es limitante, como dijo Juan Cruz. Pero también es verdad que Juan Cruz tiene su propio engine de React. Así que... No es un engine, pero está bien, está bien. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, igualmente los invitamos al canal de Game Dev. Ahí de vez en cuando hay Game Jams es cuando se pone más activo el canal, pero si no, también durante el año se suelen hablar de algunas cositas cuando aparecen. La otra vez, por ejemplo, tuvimos esta charla sobre Godot y bueno, también se activó el canal. Leo, ¿vas a hacer una pregunta? Te Sí, veo que activaste. sí, sí. Gracias ahí estaba por poner la manito arriba. Una pregunta por ahí
que no sé si todos o algunos se hace, es qué tan complicado es sin experiencia, eh, digamos, porque decís, bueno, capaz que tenés ganas, pero decís, bueno, capaz que me uno a algún equipo y voy a estorbar más que ayudar. ¿Qué tan complejo es para alguien que nunca hizo un juego o algo por el estilo, eh, colaborar con esto, digamos? ¿Puedo responder yo, Juan? Bueno, hola Leo, ¿qué tal? Te lo respondo Ujú, yo porque yo justamente me planteé esa pregunta. Era la primera ujú, vez que participaba en algo así. Es más, creo que era entre mis primeras semanas que tenía en Lenio Labs. Y sí es cierto, quizás hay cosas core que va a costar al inicio porque pues hay cosas que ya otras personas ya tenían experiencias, como dijeron, ¿no? Juan Cruz con su boilerplate, que de un día para otro ya tenía el proyecto prácticamente, pero entendimos que era porque, bueno, ya tenía un proyecto base, ¿no? Pero de todas formas, siempre había algo que aportar. O sea, no solamente en cuestión del core del juego, teníamos que hacer, por ejemplo, las partes de los landings, que nos dedicamos a unos para a poder apoyar en ese aspecto, porque sí, el juego está chulísimo y todo bien, pero también si la presentación inicial, sin poder uno loguearse para que la sala o algo por el estilo, no funcionaba el juego, ¿no? Entonces, quizás lo que en este caso como yo, que era nuevo en esto y apoyé lo que pude en la parte del juego, vi otra oportunidad de meterme, por ejemplo, a aprender un poco más de React y desarrollar ciertas cosas que podía ir ayudando al equipo. También con el brainstorming, que sirvió para que otra gente pudiera tomar otras ideas y todo ese tipo de cosas. Creería yo, más que todo, que en lo personal, ¿no? Como una reflexión personal, siempre va a ser el miedo y ujú. depende de uno pasar o sobrepasarlo para poder así ir desbloqueando un nuevo ítem en tu historial de cabecita y tener ahí nuevas habilidades. Así que nada, como primera vez como experiencia para mí, como primera vez que he desarrollado algo así, me sirvió un montón, me gustó mucho y, por ejemplo, también, sin darme cuenta, conocí a Gaby, que ahora prácticamente trabajamos juntos. Así que también sirve para ser buenos amigos. Buenísimo. Sí, y quería agregar una cosa a todo esto. Ten en cuenta que nosotros somos como una excepción respecto al Game Jam normal, porque nosotros justamente estamos presentando juegos hechos en JavaScript, React y tecnologías que conocemos. Así Claro. que, si es verdad, puedes no haber nunca desarrollado un juego, pero eres un developer o eres un designer de sitios web, vas a poder aportar. Cuando te metes en el equipo de React, vas a poder aportar. Por otro lado, esta vez fue una excepción porque hicimos también el equipo de Unity y de Godot. Allí también te digo, podrías haber aportado porque ya buscar el asset, digamos, que coincide, adaptarlo, incluso era suficiente literal. Nosotros de Godot, nadie del equipo de Godot tenía experiencia con Godot. Literal, solo Gustavo tenía experiencia con eso. Pero igual pudimos organizar todo, pudimos meterle GitHub. ¿Por qué? Porque nos hemos metido en YouTube, mirar el vídeo, cómo se hace Flappy Bird en Godot, copiar y pegar, hecho, ya está, tenemos Flappy Bird, ¿sabes? Y digamos, como dijo Carlos, es una cuestión de pasarse del miedo y entender que no tienes que tener miedo, porque si no entregas, no pasa nada, es literal, hiciste esta experiencia, te pasaste un buen rato con unas personas y ya está, eso es la idea. Buenísimo. Gracias. En resumen, en la otra, Leo, te esperamos. Se hacen un jueguito en Angular. Sí, sí. Aguante, Ángel. Angular. Gracias. Buenísimo. Bueno, ¿más preguntas? Por las dudas. Capaz que alguna se anima. Bueno, entonces le vamos a un cierre, que ya estamos pasados de hora incluso. Entonces, de nuevo, Game Dev, si quieren pueden ir a pasarse por el canal, si tienen ganas de ver incluso los juegos, por ahí podemos llegar a pegar los links que tenemos de los juegos que desarrollamos. Y, bueno, igualmente los vamos a mandar ahora, supongo, por Office, así los pueden ver a todos si quieren jugarlos. La Game Jam que viene va a ser en enero, por lo que tengo entendido, alrededor de mitad de enero debe ser.
va a ser un fin de semana, así que también están todos invitados los que tengan ganas de participar. Probablemente va a haber un equipo JavaScript y tal vez alguno de las otras tecnologías también. Y no mucho más. Mil gracias por venir, chicos. Y mil gracias al equipo por la presentación, que también hay algo para destacar acá. La armamos en 48 horas. Así que fue una segunda Game Jam para la TOC. Y salió bastante bien, chicos. Así que genial.